Entre ellos, por supuesto, los 5 patrones que vieron en la teoría. Ok. Te arruiné el día, bueno. Bueno, van viendo alguna pregunta, ¿tienen alguna duda para el viernes? Yo de patrones, con patrones estoy medio complicado. ¿Qué Me fue duda tenés bien. de patrones? Y no sé cómo encararlos bien a los ejercicios. Ajá. ¿Cómo se encara un patrón? Y primero Yo hice tengo de que ver cuál forma. usar. Primero tenés que ver de qué categoría es. Tenés 3 categorías, que son comportamiento, creación y estructura. Bien. Primero tenés que ver cuál de esas categorías es. Vos tenés los diferentes patrones que vieron, son cada uno de una categoría diferente, algunos están, hay, por supuesto, hay más de uno en una categoría. Los enunciados son claros, los problemas son claros. Cuando es un patrón de estructura, cuando es un patrón de comportamiento, te tenés que dar cuenta enseguida. Por ejemplo, ¿están viendo la pantalla compartida? Sí. Bien, acá. Cuando hablamos del file system, ¿sí? ¿Esto es de comportamiento? No, no es de comportamiento. ¿Es de creación? No, es un patrón o es una categoría muy tangible que es de estructura, porque me está dando una estructura, me está pidiendo que hagamos estructura. Entonces ya de ahí borraste de un plumazo un montón de patrones. ¿Sí? Por ejemplo, acá, el ejercicio 8. Este está hablando de que si el patrón está, perdón, si el objeto está online, offline o away. ¿Es de estructura? ¿Esto te da estructura? No, es de comportamiento. Entonces ya ahí todos los que son de estructura, como el composite, no lo tenés que tener en cuenta. ¿Sí? Es el patrón state que es básicamente de estructura. Bien, el 9. ¿Sí? ¿Qué tenés acá? ¿Qué hay acá? Apagado, esperando y alerta. ¿Es de arquitectura? ¿Es de estructura? ¿Es de creación? No, es otra De vez de comportamiento comportamiento. también. Sí. Exactamente. Ahora, tenemos después el patrón observer. Bien, bueno, porque ahí abajo lo dice, pero decimos que tenemos que notificar. La notificación también es algo que se da cuando el objeto ya está vivo, que es, entonces no puede ser de creación, ¿sí? No puede ser o no es de estructura, porque básicamente la estructura ya la tenés. También es otro patrón de comportamiento, entonces. El state y el observer son patrones de comportamiento. Y ahí ya entonces tenés los únicos dos. Entonces ya lo primero que tenés que hacer, o lo primero que tienen que hacer es ver de qué categoría es el patrón. Después tienen que ver dentro de los patrones que conocen cuál es el que se adapta a el problema. Entonces apagado, esperando alerta. ¿Sí? El patrón state, ¿me sirve? Entonces venimos al patrón state y dice, el patrón de diseño state se utiliza cuando el comportamiento de un objeto cambia dependiendo del estado del mismo. Entonces, en este caso, mi sensor va a cambiar el comportamiento si se produce uno de estos, perdón, si cambia el estado, sí va a cambiar el comportamiento, con lo cual acá es un patrón state. Bien. Ahora, ¿cuál es el otro patrón? El patrón observer. El patrón observer dice que define una dependencia de unos a muchos. ¿Dónde tenemos una dependencia? Y tenemos una dependencia entre los sensores y la central. ¿Por qué? Porque cada vez que un sensor se activa, tiene que avisar a la central. Entonces, acá, cada vez que se produce una alerta, la central tajista se cambia un historial. Bueno, entonces la central va a estar esperando, o la central tiene una dependencia de uno a muchos, que la central hace a todos los sensores.
Bueno, entonces ahí ya sabemos que es un patrón, que es el patrón observer. En el caso de el composite, ¿sí? Acá hablamos que tenemos una estructura recursiva. El único patrón que habla de estructuras recursivas es el composite. Bueno, entonces ahí ¿sí? Tienen que saber cuál es el patrón que tienen que aplicar. ¿Cómo se aplican los patrones? Bueno, una vez que saben el patrón que tienen que aplicar, lo que tienen que hacer es ir a ver su diagrama UML. Entonces, dice, supongamos que tenemos que diseñar el sistema del file system, donde vamos a tener una situación, esperen que busco el diagrama del patrón composite, así se los muestro. Acá tenemos el composite. Esperen abrir imágenes. Bien. Entonces acá tenemos el patrón composite. ¿Sí? No quería hacer eso. Ahí está. Tenemos el patrón composite. ¿Dónde tenemos acá la estructura recursiva que nos pide el ejercicio que está acá? ¿Lo tenemos en dónde? Sí. ¿Dónde tenemos esta estructura recursiva? Lo tenemos entre las carpetas y los archivos. ¿Cuáles serían en esta estructura las carpetas? El composite. ¿Cuándo serían los archivos? Las hojas. Bien, y el componente sería nuestro file system. Entonces, vamos a tener un objeto que se llama file system, que va a tener una colección que va a tener dos subclases, composite y hoja. La hoja va a ser archivo, solamente va a tener el peso. Y este composite, que básicamente es la carpeta, va a tener elementos. ¿Cuáles van a ser esos elementos? Otra vez, el file system. Bien. Y eso es lo que le da la estructura recursiva. ¿Cómo se modela esto? Bueno, fíjense que acá tenemos de 1 a muchos. Eso significa que los hijos, es decir, los elementos que van a estar en este componente, van a estar dentro de una colección. ¿Bien? ¿Sí? Esa es la forma que se tiene de trabajar con, básicamente, patrones. ¿Consultas? Yo, profe, aprovechando el tema que ya estamos mirando, es básicamente una pregunta de eso. Sí. Mi problema al entender qué patrón usar y todo más, eso ya lo comprendí. Mi problema es a la parte de código. Yo no tengo, en la cabeza por lo menos no me sale cómo hacerlo en código, cómo pasarlo a código. Bien, el patrón no te dice cómo hacerlo. Sí. Si no te vas al patrón, a ver, digamos, vamos acá a ver el ejemplo del patrón composite. A ver. Bien. Esto sería... Acá está. Mira, te voy a mostrar prácticamente el código en Java. Código en Java, ¿sí? ¿Cómo te dice? Tenés una clase abstracta, este componente, ¿sí? Ahí lo ven, la clase abstracta, ese componente, que básicamente va a decir, o va a definir 3 métodos, que es el agregar, el eliminar, el mostrar. Sí, bueno, la operación sería el mostrar, el agregar y el eliminar. Son estos elementos, o sea, es lo mismo. Después tenés el compuesto, que es el composite, acá esto está en español y bueno, esto está en inglés, pero básicamente el compuesto que extiende de componente. El agregar, ¿sí? Lo que va a hacer es al hijo, acá tenés un array list, en lugar de usar un vector, usa un array list, acá hijos, en lugar de hijos debería ser hijos. Agrega y elimina, y el mostrar lo que hace básicamente es una iteración por todos los elementos. ¿Sí? ¿Por qué hace una iteración sobre todos los elementos? Acá deberían hacer un for each, ¿no? ¿Por qué hace una iteración sobre todos los elementos? Porque tiene una estructura recursiva. Entonces los elementos son recursivos.
La hoja, ¿sí? Extiende componente, lo mismo. El agregar y el eliminar, no se pueden agregar, no se pueden eliminar porque la hoja es algo final. Y el mostrar directamente muestra. ¿Sí? Ustedes en el ejercicio, acá lo que se pide es el tamaño, ¿sí? El size. Entonces, cuando se le pide el size acá, ¿qué van a retornar? Bueno, van a retornar el valor que tenga, en ese caso, la hoja. El size del componente va a retornar la sumatoria de todos los componentes. ¿Sí? Pero básicamente los patrones tienen el código de cómo implementarlo. Si vamos al patrón state, patrón state, context state, bien, acá está. El patrón state, tenemos esperen que estoy buscando, necesito el diagrama de clases para mostrarlo. Acá. Abrir imagen en una pestaña nueva, vamos a sacarlo acá, vamos a hacerlo bien chiquito haciendo todo. Ahí va. Bien. El patrón state, básicamente, la solución en Java sería, tenés el contexto, que básicamente es el quien lo usa, en nuestro caso puede llegar a ser el mensajero, donde el mensajero tiene un state. El state en este caso es la clase abstracta. Bueno, lo maneja con interfaz, nosotros vamos a trabajar con clase abstracta. Y después tenemos los estados que son concretos, el estado online y el estado offline. ¿Sí? Estado online, estado offline, que básicamente lo que tienen son los diferentes métodos. Cuando yo le envío, por ejemplo, al estado online el método enviar, el mensaje enviar, el online va a hacer algo, el offline no va a hacer nada. ¿Sí? Pero fíjense que también está dando el ejemplo de cómo utilizarlo. Profe, entonces en el caso donde está escrito concrete state A iría online y en el otro iría Claro, offline. exactamente. Acá lo tenés en un Ah, ejemplo abstracto, ¿sí? sí. O sea que, Bien. a ver, si entendí bien, por ejemplo, en el 9 que es el que tuvimos que entregar hasta hoy en realidad, tenemos que agarrar ahí todo el código en la propia página, ponerlo y empezar a reemplazar con lo que sería nuestro ejercicio. Sí, o sea, más que copiar la página, o sea, acá te da un ejemplo de qué es lo que tenés que hacer. Sí, Sí. más que copiar y pegarlo, o sea, directamente Sí, hacerlo obviamente vos. entenderlo, ¿no? Pero Exactamente, exactamente, porque no te va a ver, no es lineal esto, no es que yo copio y pego y sale es lineal. O sea, te da el ejemplo de cómo hacerlo en Java. Sí, ¿dónde estaba? Me gustaba más el ejemplo del. ¿Dónde lo dejé? Mm, acá, en el Composite se entiende perfecto. Eh, el Composite casi te da el código, o sea, que acá en lugar de hijo pone file system, acá en lugar de compuesto pone archivo, perdón, carpeta, y acá pone hoja. Este sí es muy lineal. Los otros por ahí tenés que cambiar los nombres, ¿sí? Pero sí, en este caso el del Composite es muy lineal lo que tienen que hacer. Te da el ejemplo en código de. Pero yo te digo, o sea, por ahí le tienen que cambiar los nombres, a los nombres de los atributos, el agregar. Yo acá le pedí, en lugar de agregar, que se llame add, cosas por el estilo, ¿sí? Pero bueno, eso sí, o sea, no hay mucha ciencia. Estoy, a ver si alguno me está escribiendo por chat. Acá. Son todos calladitos, todos.
Sí, a vos Sí, te a vos escuchamos, sí. Augusto. Al profesor nada más. No, yo no te escucho. Profe, hacer la vieja, reiniciar la PC. Solo no le pegas a la pantalla porque si no. Chicos, ya que me están escuchando, el profesor que me está escuchando, ¿saben si el viernes vamos a tener clase de consulta antes del parcial? Sí, había dicho el Seba que sí. Listo, muchas gracias. Mm. La clase de consulta entonces no sería a las 2 como va a las 4 como siempre. Claro, por ahí empieza a 3:30. Ah, claro. O si empieza a las 4, termina a 5:30. Ok, gracias. No me acuerdo si me había hecho una pregunta. Sí, yo tenía una. Hola. Sí, se te escucha. Bueno, dime la pregunta.
No, si podíamos guiarnos con el patrón de state en lo de Wikipedia, eso que te mostraste vos. Creo que mostraste Si se pueden guiar, el ¿en dónde? composite. El composite, ¿en El dónde? código que está en Wikipedia del state. Sí, sí, se Porque pueden no guiar con tengo eso. ni idea. Efectivamente. O sea, a ver, yo no te voy a pedir menos, no ahora, y menos en el segundo semestre, donde vamos a ver los 23 patrones. Yo no voy a pedir que vos te acuerdes de memoria el código de los 23 patrones. No tiene sentido. ¿Sí? Sí que sepas diferenciar o que sepas buscar cuál de los patrones es el que corresponde. Bien, o para qué sirve un patrón u otro. O sea, si yo te digo cuál es la diferencia o cuál es la intención del patrón state, vos tenés que saberla. ¿Sí? Y que es totalmente diferente el patrón composite, porque son cosas diferentes. O a qué categoría pertenece. Ahora, el código fuente no tiene sentido. ¿Por qué no tiene sentido? Porque básicamente uno lo que hace es se fija en el libro o en la bibliografía o en lo que sea, y aplica ese patrón. Los patrones se aplican, son como Claro. recetas, ¿bien? Sí, sí. Y algo que no me quedó claro, o sea, en el parcial nos va a tomar el código de un patrón. No necesariamente el código de un patrón específico. Sí te puedo Pero tomar, por ejemplo, el UML. sí, te puedo tomar, por ejemplo, aplicar en este problema de alguno de los patrones que vos conocés, ¿sí? ¿Cuál sería y cómo lo aplicarías acá? Claro. Pero son cosas muy específicas, chicos. Yo no me voy a ir a algo muy, muy tramposo ni nada por el estilo. Es muy evidente lo que tienen que ver. Si yo te pregunto, ¿aplicaste patrón en este problema? Es porque ustedes lo tienen que saber. O sea, es muy fácil. Es como las prácticas, ¿sí? No va a ser algo con trampa. ¿Me explico? Y de hecho, los 5 patrones que elegimos son muy diferentes entre sí. No hay forma de que se confundan un patrón u otro. Sí, en los 23 patrones, en el catálogo completo, hay patrones donde por ahí sí son muy sutiles la diferencia. ¿Sí? Por eso no los estamos viendo, sino que estamos viendo únicamente los 5 estos donde es muy marcada la diferencia entre ellos, que resuelven cosas muy específicas entre ellos. ¿Bien? Listo, Josh. No sé qué pasó, reinicié la máquina, no anduvo, la volví a reiniciar y ahora están dando todo, qué sé yo. Bueno. Y lo raro es que por un momento a todos ustedes, los 20 y pico que están, entraban y salían, y como que se conectaban y desconectaban a la vez. Así Sí, que sí, algo. yo hice eso para ver si... Claro, pero me aparecían varias veces los 22, o sea, se conectaban de a uno y empezaban a aparecer una lista así como que uno atrás del otro, medio así como imposible. Pero bueno, ya está, ya se solucionó. Chicos, ¿tienen más preguntas del parcial? ¿Cómo vienen? ¿Cómo vienen con las prácticas? Claro, yo Bien, también, yo estoy igual. está. Sí. Sí, dale. Eso no es UML. Eso es un garabato. Eso es un garabato que dijiste, esto se parece a UML. A ver, patrón observer. Sensor. Estado. Lo que pasa es que no sé cuál es cuál. El sensor. Movimiento sensor. ¿Cuál es el observer y cuál es el observable acá? Fíjate que así como decís abstract, es decir, como tenés que ponerle el estereotipo de abstracto, también tenés que ponerle el estereotipo de qué parte cumple el patrón. ¿Sí? ¿Cuál es, en este caso, el observer? ¿Cuál es el observable? En el caso del state, ¿cuál es la hoja? ¿Cuál es el composite? Tenés que ponerle arriba también entre mayor y menor, el estereotipo de qué rol cumple el patrón. ¿Querés que muestre yo lo que hice en Java Live? En el BlueJ, perdón.
y vemos qué onda ahí. Dale. ¿Se ve? Sí, a ver, tenés... Central vendría a ser mi sujeto. Bien, bien. Primer punto, mostrame mi observer. ¿Esto? Sí. Ok, eso está mal. No sabemos interfaz en esta materia. Fíjate que la nota 2 Sí. del ejercicio dice tienen que implementar ustedes el patrón. No dimos el concepto de interfaz en esta materia. Sí, sí. Ok. Suponiendo que esto es en realidad una clase abstracta, que lo único que hace es pasarme un método. Pero abstracto, bien. ¿Quién va a ser su clase del observer en este caso? Sensor. Bien. El sensor es un observer. ¿Y los observables son qué? Central vendría a ser. Ajá. La central es la observable. El sensor es el observable. Exactamente, es al Ah, revés. Ah, exactamente, es al revés. El sensor Ok. es el observable, la central es el observer. Cada vez que vos agregás un objeto central, tenés que decirle agregar a cada sensor, que es el observable, agregar como observer a la central. El sensor, cada vez que cambia, va a hacer ese for de todos sus observables, ¿sí? Sí, Y le va a, claro, exactamente al revés. al revés. Claro. Claro. Cada vez Sí, que sí. cambie, le va a decir update a cada uno de sus observadores, básicamente. En este caso es uno solo, porque tenés una sola central, pero ponele que tenés varias centrales. Entonces, bueno. Claro, yo me confundí porque yo lo había entendido al revés. Claro, es Como, exactamente al revés el concepto. claro, yo había entendido como que la central tenía muchos sensores y eran los sensores los que dependiendo de del estado de la central, si estaba apagada o encendida, No, el que iban a tiene. cambiar. No. El que tiene. Dame un segundito que tengo dame un segundito, ya vengo, ¿sí? Dale. Perdón, disculpe, justo llegó el correo. Esto de trabajar, vivir y ir a clase en el mismo lugar. Claro, o sea, el tema es el siguiente. El que tiene el estado es el sensor, ¿sí? No la central. Sí, sí. El que cambia de estado es el sensor. El sensor se pone, cambia de estado activo a esperando o a disparado, básicamente, en alerta. Y el sensor, cuando cambia de estado, le avisa a la central. ¿Por qué el sensor le avisa a la central? Básicamente porque la central conoce a todos los sensores, porque la central es la que le da orden a los sensores. Pero Claro. cuando el sensor cambia, el sensor no conoce la central. ¿Me explico? El sensor no tiene una central. El sensor lo que tiene es un observer. Dice, alguien me está observando, yo le tengo que avisar a ese observer. En este caso es una central. Ajá. ¿Sí? Pero también puede llegar a ser, no sé, que el sensor avise a una sirena, o que el sensor active una alarma, o que el sensor active una luz. Bien. Sí. Sí, yo había. O pueden tener varias centrales. Tienen una central, que es la que registra los cambios, una central que es la que llama por teléfono, otra central o otro submódulo que llame a la policía, qué sé yo. Sí, Esa sí. es A mí yo había visto en internet un ejemplo también muy similar, como Sí. que los sensores
al cambiar de estado avisaban, por ejemplo, a un lugar de seguridad, ya sea una comisaría o a un banco Claro. o a donde sea. Ujú. A mí lo que me confundía era esto, que cuando la central se activa, tiene que activar los sensores y ponerlos en Claro. esperando, y Bien, cuando eso se es desactiva, así. en Eso apagado. es así. Vos a la central decís activar sensores. ¿Qué hace la central? Va a cada uno de los sensores y le dice, es un for básicamente, un for each, que le dice Sí. activate, 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 activate. Listo. ¿Está? Y la central no Ajá. hace más nada, porque imagínate que la central, ¿sí?, no se puede quedar esperando o no se puede quedar preguntando al ascensor. Por ejemplo, tenés un sensor de una puerta, un sensor de contacto, ¿sí? Está la central ahí. Y le dice, ¿sensor te activaste? No. ¿Sensor te activaste? No. ¿Sensor te activaste? No. Y así infinitamente. ¿Por qué? Porque eso es una técnica que se llama pooling, que básicamente estás todo el tiempo esperando que pase algo. Estás preguntando, ¿cada cuánto? ¿Cada 1 minuto? ¿Cada 5? ¿Cada media hora? ¿Cada milisegundo? Entonces, una vez que la central activó el sensor, la central se queda esperando que algún evento se dispare en el sensor y se produzca un update. De ahí, o para eso sirve el patrón observer. Ujú. Y para no quedarte esperando, perdón, para no quedarte preguntando, haciendo pooling, esa técnica se llama pooling y es un antipatrón, haciendo pooling diciendo cambiaste, 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 hasta que en algún momento cambie. ¿Sí? Si no, listo, yo Ajá. te activé. Cuando vos cambiaste, avísame. Ah, ok. Ok, yo había como captado, digamos, la idea general de para qué servía el observer y me guié por los UML que estuve viendo. Y bueno, ya te digo que la interpretación mía en este caso fue errónea, pero porque traté de ajustarme lo más posible al UML y se me hizo como que este caso, voy digo, bueno, Claro, tengo una el tema es el central, tengo siguiente. sensores. Vos viste un UML, ¿sí?, que tiene seguramente conceptos que ustedes no saben todavía en la materia. Ahí se te mezcló, por ejemplo, el Claro. tema de las interfaces. Pasa a otro punto. No solamente es un concepto que ustedes no tienen en la materia, sino que a partir de Java 11, la interfaz Observer no existe más, con lo cual hay que hacer todo a mano. O hay otro concepto diferente que tiene que ver con otro concepto que no vamos a ver, o sea, en esta materia no los voy a marear. Ujú. Por eso yo siempre les digo, tengan cuidado con las cosas que encuentran por ahí, porque cada una de las prácticas y cada uno de los ejercicios de las prácticas están pensados para explicar o para que ustedes aprendan conceptos muy específicos, ¿sí? Así como, por ejemplo, las primeras prácticas estaban pensadas para que ustedes descubran los objetos, descubran las clases, descubran los atributos, empiecen a trabajar con colecciones de un solo elemento o composición de 1 o 2 elementos, ¿sí? Estos ejercicios están pensados, por ejemplo, como el caso de la central o como el caso del file system, para que ustedes apliquen un patrón y solamente eso que está ahí. Por eso mismo, tengan cuidado con las cosas que buscan de otros lados, porque se pueden confundir, básicamente. Ok. Bueno, era eso más que nada. Pero, o sea, venís bien, pero te falta, está mal, pero no tan mal. Te falta, claro, te falta darle el concepto al revés, o sea que en ¿Te realidad, puedo mostrar esto? bien, el nodo Ya del que estamos. folder y el folder tiene file, no, el folder debería tener nodos. A ver, mostrame el folder. El folder tiene una colección de nodos. Perfecto. Ah, ¿por qué te suena? Tengo add file acá, Ah, ok. Espera, porque, claro, yo según había entendido, vos sí, adentro de la carpeta puedes tener archivos sueltos o bien sí, puedes tener otras carpetas. Y se me hizo sí, solita perfecto. la flecha. Eso está perfecto. Mostrame el size de eso, el size de folder. El de folder. Sí. Está perfecto. Ahora mostrame el size de file. Le seté un tamaño predeterminado Está bien. para tener de ejemplo. Bien, esto es así. Lo probé. Ahora, Sí. perdón, ¿de dónde tenés tamaño? El nodo no tiene tamaño, no debería tener tamaño.
Solamente, ahí está. Solamente Ah. ese atributo debería estar directamente en el file. Exactamente. Ah, Es el claro. tamaño. Porque el tamaño del folder es la sumatoria de todo el contenido que tiene adentro, que es básicamente una estructura recursiva en forma de árbol. Claro, porque acá no uso tamaño. O sea, no lo veo en ningún lado, solo aplico el size. Exactamente. Ajá. El tamaño debería estar en file, no en nodo. Ujú, Pero después está bien, está perfecto. ok. Y después tengo el del mensajero, el 8. Ajá. Este, Mostrando mensajero, a ver. El mensajero tiene un estado, perfecto, y tiene los mensajes. Ahora, cuando arranca con el mensaje online, ahora yo quiero mandar un mensaje. Mostrame cómo hace para mandar un mensaje. El mensajero. No, mostrame el código. el código. Ah, Por perdón. ejemplo, mensajero, enviar mensaje. Enviar mensaje, perfecto. Le dice al estado, enviar mensaje. Recibir mensaje, el estado. Ahora, cuando lo cambias, estado online, un poquito más abajo, ¿cómo cambias? Está perfecto. Mostrame ahora, por ejemplo, el estado online, cómo hace para cuando tiene el enviar mensaje. Está bien. Ahora, el único problema que tienes es que estás rompiendo el encapsulamiento. Ajá. Ahí al mensajero, Sí. fíjate, el del enviar mensajes, estás diciendo al mensajero, get mensajes, add un mensaje. Claro, le agregué el mensaje desde acá Bien. a la raíz. Directamente al mensajero, ¿sí? Decirle add mensaje. Acá. Ponele el get message, claro. Ponele Ok. add. Directamente add message. O mensaje. Sí, el mensaje. Y ese método implementaron en el mensajero. Ah, Ponele para pasar como parámetro un mensaje. ahí va. Bien. Y lo mismo está pasando en el recibir mensaje, estás rompiendo el encapsulamiento. Porque es Sí. objeto, mensaje. Básicamente lo que estás haciendo son 3 saltos. Fíjate que vos ahí, en la implementación que tenías antes, cuando vos le pedís los mensajes, ya estás suponiendo el otro objeto totalmente ajeno a tu estado, a este objeto que está acá, en este caso es el objeto online. Vos ya estás sabiendo que estás trabajando con una colección. Si yo en lugar de una colección te cambio por otra cosa, tenés que ir al online y cambiarlo. Entonces directamente claro. esto lo resuelve el mensajero. Sí. Hay un concepto que dice, nunca hables con extraños. ¿Sí? ¿Con quién hablan o a quién se mandan mensajes los objetos? Entre los objetos que se conocen. ¿Vos a quién conocés? Al mensajero. No conocés a la colección del mensajero. ¿Me explico? Ajá. Por eso, Sí. al get mensajero le decís add message o add mensaje, un mensaje. Ahora, Claro. ese add mensaje lo tenés que implementar en el mensajero. Sí, porque con esto es como que me estoy apropiando del otro objeto y usándolo. Exactamente. Lo estás haciendo por transitividad. Y ahí cuando tenés transitividad, básicamente es donde rompes el encapsulamiento. Ok, genial. Si yo ahí, en lugar de get mensajes de ahí, ¿sí? Que vos le decís last element, yo en lugar de un vector te retorno un array. ¿Qué haces? Eso se rompe. Ujú. Sí. Ok, entonces acá es como que me adapto a lo que tenga esto dentro sin importar lo que sea. Exactamente. ¿Vos qué necesitas? Bueno, dame el último mensaje. O retornar mensaje. Retornar el último mensaje, qué sé yo, no sé. Algo. Sí, le puse como... Exactamente. Sí, Lo mismo que poner. Las message, pero después lo implementás vos dentro del mensajero. Ujú, sí. Ok, más o menos así funcionaba todo. Y el Está offline, bien, bueno, la idea está perfecta y es esa la idea. Sí. es como que el mensajero, dependiendo de su estado, actuaba de una u otra manera si Que, yo claro, enviaba o recibía mensajes. eso mismo. Básicamente, el mensajero, ¿sí? No sabe en qué estado está. Porque básicamente tiene un objeto estado. Entonces se lo delega a su estado. Toma estado, yo no sé qué hacer con esto. Hacelo vos. Y el estado lo que hace es, sin ningún if, sin nada, lo vuelve a delegar al mensajero porque básicamente es como que aplica un filtro.
Si vos ahí metés un cuarto estado, lo único que tenés que hacer es una subclase de estado, Sí, implementar los métodos, en este caso, recibir mensaje y hacer algo con ese método. claro, con esto. Con el Con enviar esto. mensaje, por ejemplo. Esto. Claro, no vas a tocar nada de lo que ya está funcionando, ¿sí? Y te va a seguir funcionando todo. Bien, ahora que ya terminaron o están promediando el práctico 5, pros y contras de los objetos. ¿Qué les parecen? Los escucho. No tienen por qué quedar bien conmigo, yo no me ofendo. Pros y contras de los objetos. Qué silencio. Déjame pensar. No, a lo que me refiero es que no es una pregunta teórica ni nada, me refiero a su sensación personal, o sea, ¿qué les parece el tema de la programación orientada a objetos? A eso voy, no. Es una apreciación suya, ¿cómo lo vieron la materia? ¿Cómo vieron este nuevo paradigma? Está buena porque te permite como pensar la realidad de otra manera. Ajá. Me Y queda bueno, mucho además, más. los códigos, está bueno eso que después se puedan extender sin necesidad de que se rompa todo. O bueno, la idea que se busca, mejor dicho. Es la idea, exactamente. ¿Contras? Tener que tener muy presente el encapsulamiento. Tenés que tener 3 o 4 principios básicos que son, ¿cómo es que se llama? Que son, sí, básicos, que son importantes. El encapsulamiento, el polimorfismo, ¿sí? Tratar de no sobredimensionar el trabajo de un objeto. Los objetos, a ver, ¿a qué voy con esto? La responsabilidad de un objeto es muy específica. Un objeto, cuenta bancaria, es un objeto cuenta bancaria y tiene solamente que tener los métodos y la responsabilidad de una cuenta bancaria y no de lo demás. Para eso existen otros objetos. Uno por ahí tiende a veces a meter un montón de código ahí y cuando en realidad, o sea, la función que tiene, la funcionalidad que tiene ese objeto es muy básica y es muy, ¿cómo es que se llama? Muy específica. La contra que tienen por ahí los objetos es que a lo mejor para hacer algo tenés que implementar 3, 4, 5 clases, ¿sí? Para que algo salga funcionando. Una vez que está bien pensado, está bien diseñado y ya está en funcionamiento, extenderlo es muy simple. ¿Sí? Extenderlo, arreglarlo o agregar más funcionalidad es muy simple. Pero al principio, sobre todo a ustedes, ¿sí? Les va a costar por ahí ver el panorama general, ¿no? El diagrama de clases, básicamente, el diseño general. Pero una vez que entran en ritmo, generan los objetos en la cabeza, es mucho más, a mi criterio, mucho más sencillo de ver. Es más, seguramente el día de mañana no programen en objetos, programen en algún lenguaje, ¿sí? Que no soporta objetos. Pero bueno, el tema ese del encapsulamiento, de las responsabilidades y demás ya les va a quedar. ¿Sí? Que cada código, cada pedazo de código haga lo que corresponde y no haga otras cosas, que empezar a modularizar, etcétera, etcétera. Bueno, eso les queda. Espero. Bueno, chicos, ¿preguntas? ¿Quejas? No nos vimos este año, el año pasado con nadie en medio, eso fue. Este año casi no nos vimos. Esperemos que nos podamos ver en el segundo semestre. Yo tengo una duda por ahí media pava. Sí, dime. Si aprobaste poner el parcialito y, Sí. qué sé yo, desaprobaste el parcial, ¿todavía tenés una pregunta menos en el recuperatorio? ¡Ay! ¿Cómo te estás tirando, Te estás tirando No, menos. pero... ¡Qué poca fe te tenés! Y, qué sé yo, no. ¿Qué sé yo? Ojalá No. apruebe, ojalá. Vamos a mantener por lo menos una fecha más la promo, sí. Ah, joya. De todos modos, tratar de aprobar en la primera fecha. Sí, obvio. ¿El parcial va a ser como el parcialito o diferente?
El parcial va a tener, es muy similar al parcialito, por supuesto, con un nivel de complejidad un poco mayor, porque el parcialito tenía los contenidos hasta el práctico 3. Acá va a tener los contenidos hasta el práctico 5. Creo que yo les había subido, a ver, déjenme ver. ¿Cuánto tiempo vamos a tener, profe, en el parcial? Para hacerlo. No lo hablé todavía, pero creo que 1 hora y media, como el otro día. Déjenme ver una cosa. ¿No les subí ejercicios de parciales anteriores a la plataforma? Eso te iba a pedir. Había alguno en las prácticas que nos comentaron, este es de otro año, pero no puntualmente. No. Yo tengo, siempre subo parciales resueltos de años anteriores. ¿Quieren que les suba o no? Y para practicar estaría bueno. Sí, vendría joya. Bueno, listo. Ahora corto con ustedes y subo ejercicio de parciales anteriores, años anteriores. Bueno, chicos, ¿más consultas? ¿No? Yo tengo una consulta de los sensores. Sí. Yo interpreté como que la central también tenía estados y le creé un objeto abstracto de estados y un estado activado y uno desactivado. ¿Está necesariamente mal o puede ser también? No está necesariamente mal, pero te está yendo lo que te pide el enunciado. ¿Sabes cuál es el problema de cuando se van más allá del enunciado? Se meten la pata, básicamente. Aténganse a los enunciados, ¿sí? Porque insisto, los enunciados de las prácticas, como el enunciado del parcial, sí son muy específicos, ¿sí? Están pensados para que ustedes entiendan conceptos o para examinar, o sea, ver si ustedes entendieron un concepto. Cuando quieren agregar algo más que no está en el enunciado, fuerzan las soluciones y ahí es donde empiezan a tener errores. Entonces, solamente aténganse a hacer lo que se les pide. Yo Sí, la central como no decía tenía... que se activaba y se desactivaba, lo interpreté como un estado, por eso. No, fíjate que te dice que cuando se activa envía mensaje, es decir, es un mensaje con decir central activar, y activate, y la central lo que hace es activa todos los sensores, porque básicamente la central no la puedes desactivar. Lo que tienes activado o no son los sensores de la central. Fíjate que el enunciado intrínsecamente te dice eso. Yo tengo otra duda del mismo ejercicio. Sí, decime. O sea, tiene que ver con el patrón observer. ¿La central al final sí tiene que tener un vector con los sensores o...? La central va a tener un vector con una colección con los sensores, correcto. La central Claro. conoce todos los sensores, sí. Y los sensores conocen, o sea, conocen, yo lo que hice fue que tengan un atributo a la central. No, los sensores lo que conocen son el observer, que en este caso es una subclase, perdón, que en realidad la central es una subclase de observer. Ah, Es un observer. Lo único que conocen de la central del observer es que le pueden enviar el update. Después, el sensor no tiene ni idea que es una central. Ellos conocen la clase abstracta observer. listo, eso era. Quería saber si ellos tenían que ver directamente a la central o al observer. Claro. Bien. ¿Más consultas? Por ahora no. Bueno, chicos, entonces lo que hago ahora es corto con ustedes y les subo los ejercicios, ¿sí?, a la plataforma para que practiquen. Y bueno, nada, mucha suerte el viernes. Gracias, profe. Gracias. Gracias, profe. Gracias, profe. Nos vemos. Creo que así no nos vemos más nos veremos en el segundo semestre los que sigan con la materia. ¿No hay más clases prácticas después del parcial? No. Ok. Va a haber seguramente clase de consulta, sí, pero clase práctica no.
Va a haber clases de consulta. Por eso, los que aprueben, no nos vemos más. ¿Sí? Los que desaprueben, tendrán alguna clase de consulta. Espero que aprueben todos, por supuesto. ¿Clase de consulta con Seba o con vos? Con ambos. Vamos a ver cómo caen los... Listo, listo. Porque creo que hay un feriado el 21, pero sí, seguro con Seba, seguro. Y conmigo, sí, los lunes, salvo que... Bueno, a ver, por ejemplo, si vienen el viernes, yo no creo que nadie el lunes me vaya a hacer alguna consulta. Tampoco van a estar terminados van a estar corregidos los parciales para el lunes. Pero sí, si hay consulta, si hay alguna consulta el lunes es conmigo y si no, el viernes con Seba. Pero insisto, los que aprueben no nos vemos más. Hasta el segundo semestre. El final lo tienen que rendir con el chino o con Luciana. Son también ejercicios teórico-prácticos. ¿También nos dan un enunciado y lo subimos? Exactamente. No sé en este momento de pandemia y de virtualidad cómo están tomando los chicos, pero perdón. Pero cuando era en papel, sí, ejercicio también de diseño, con preguntas teóricas de la materia, etc. Bueno, chicos, nada, nos vemos o en el segundo semestre o en la próxima consulta. Suerte el viernes. Abrazo para todos. Gracias, profe, nos vemos. Hasta luego. profe.